Belén Soto, Saray García Cumplido y Clara Piazuelo, del colectivo Duda. Fuimos seleccionadas en la convocatoria 2021-2022 de Barcelona Producción en el Centro de Arte de la Capella con las becas de investigación. Y hemos estado desarrollando el proyecto Morir Guay, Rituales de Transición durante este último año. Duda es un colectivo que trabaja en torno a preguntas sobre nuestros modos de cohabitar, y durante el proyecto de Morir Guay con la Capella hemos estado trabajando desde entrevistas de vídeo distintos relatos en torno a la muerte, porque el proyecto de Morir Guay, que empezamos en 2019 de manera interna y después con otra beca de investigación del Centro La Escocesa, ha estado tratando sobre hacer una exploración de las maneras hegemónicas en las que se entiende la muerte en nuestro contexto, y ha sido una búsqueda de referentes para ampliar las maneras en las que nos relacionamos con la muerte de nosotras mismas como individuas y la manera en la que cuidamos o nos relacionamos con la muerte de otras personas que están cerca. Cuando empezamos el proyecto de Morir Guay era un momento en el que, a pesar de que todavía no había llegado la pandemia, las distintas miembros del colectivo Duda nos estábamos sintiendo atravesadas por la muerte de distintas formas, enfermedades de seres queridas o muertes, o una cuestión más de crisis de sentido quizás, que nos estaban afectando muy fuerte, y nos dábamos cuenta de que nos faltaba experiencia, información, referentes, sensibilidad para relacionarnos con esta cuestión de una manera más respetuosa y no tanto desde el miedo. Entonces, cuando empezamos la fase de investigación de La Escocesa de 2020, cada una, en función un poco de lo que nos estaba siendo más urgente, comenzamos una línea de investigación que tuvo que ver con entidades organizadas que estaban articulando el cuidado en torno a personas enfermas, personas mayores, personas que se estaban acercando a la muerte por algún motivo. También estuvimos trabajando en torno a las relaciones entre muerte y nacimiento, en torno a distintas maneras de relacionarse con el duelo, y haciendo también una reflexión en torno al cambio de escala microbiótico y las preguntas que abre en cuanto a la muerte del individuo en una escala diferente a la humana. Y esto nos llevó a que durante la primera fase de investigación que tuvo lugar en La Escocesa, cada una desarrollase una investigación en una línea más personal que después se entrelazó con el resto de investigaciones también de otras colaboradoras invitadas a través de una publicación que es Morir Guay. Relatos para no tener miedo. En la fase de investigación que hemos desarrollado desde la Capella, hemos estado trabajando esta vez sí de una manera más unida, y lo hemos desarrollado a través de entrevistas a otras personas cuyos relatos, experiencias, conocimientos nos resultaban interesantes para ampliar la investigación, y han sido entrevistas grabadas, audiovisuales. Pues una de las cosas que nos dimos cuenta en la primera fase de investigación de La Escocesa es que tenemos pocos espacios para hablar de la muerte y que sigue siendo un tabú. Entonces, también partiendo de esta necesidad de crear espacios cuidados donde hablar de forma abierta sobre la muerte, pues nace el proyecto de la Capella, y decidimos como formato utilizar la entrevista, pero no una entrevista convencional donde nos reuníamos con la persona y la entrevistábamos tú a tú, sino que decidimos crear espacios de convivencia donde pasar un tiempo más extendido con la persona, y donde también nosotras poníamos como el cuerpo y poníamos también las emociones para que fuera más una conversación más que una entrevista. Entonces, así hicimos una selección de 6 conversaciones diferentes. Entrevistamos a Berta Xirinacs, que es una persona que ha pasado por 3 duelos, el de su hijo recién nacido, el de su hermano y el de su padre en poco tiempo, y que tenía una manera muy bonita de hablar de su idea de lo que es la herencia. Con ella pasamos un par de días en el campo, en una caravana en medio del bosque. También entrevistamos a Toni Navarro y a Desi, que son 2 amigues jóvenes
que hablan de la muerte muy vinculada a la idea de suicidio también, y con ellas también especulamos sobre los posibles rituales de transición que nos gustaría experimentar a nosotras. Entrevistamos también a Jordi Miralles, que es un biólogo que tiene un discurso sobre la muerte muy bien documentado, ya que lleva mucho tiempo investigando sobre la muerte desde un punto de vista ecológico. Él es un activista y con él hablamos mucho de la industria funeraria y de las grietas dentro de la industria funeraria, y también, al ser biólogo, nos explicó pues el punto de vista de la muerte desde el punto de vista de los microorganismos que tenemos en nuestro interior y que empiezan la descomposición, es decir, cómo con la muerte se inicia un proceso de vida que es muy intenso, pero este proceso de vida tiene lugar cuando cambias de escala humana a una escala no humana. También entrevistamos a Julia de la asociación Son Provisionals, y ella es otra activista de la muerte y de los procesos más cuidados alrededor de la muerte. Ella tiene también como un discurso muy político y feminista sobre la muerte y reivindica recuperar esos espacios de acompañamiento y de cuidado que la industria y el sistema capitalista nos ha despojado. Y por último, entrevistamos a Albi, que es una persona que acompañó a su padre en la muerte y en la enfermedad hasta los últimos momentos. Su padre murió a su lado. Y luego también entrevistamos a nuestra compañera Saray para que nos hablara de la muerte desde el punto de vista de los testigos de Jehová, como para ellos la muerte no es más que un trámite para alcanzar la vida eterna. Entonces, estas fueron como las 6 entrevistas que llevamos a cabo y que nos han permitido tener como una investigación polifónica y plural, pero muy encarnada en los cuerpos, en las emociones, y que a nosotras también nos ha removido mucho y en la que nos hemos implicado también como muy directamente. Pues una de las capas que intuíamos iba a tener como una presencia importante en el proceso de investigación era la propia metodología, ¿no? Cómo formular una metodología audiovisual que nos permitiera acercarnos de una manera como muy cuidadosa con las personas que iban a compartir una parte importante de sus vidas o de su relato, ¿no? Una parte íntima. Esa metodología pues ha ido como cogiendo un cuerpo también a la vez que la investigación iba avanzando, ¿no? Con unas bases, ¿no? Formulábamos el proceso de convivencia, entendíamos que los tiempos y los espacios tenían que ser pues amplios, flexibles, líquidos, para que la gente pudiera, todas las personas que acompañaban el proceso pudieran encontrar su encaje, su forma de relatar, sus tiempos a la hora de contarlo, pero también fueron surgiendo como determinados como subrelatos que creemos como muy interesantes a la hora de generar una metodología audiovisual, ¿no? Por ejemplo, pues paseos, muchas imágenes con ruido o desenfocadas, muchas imágenes de acercamiento propiamente, unos cuerpos que se están preparando para relatar, o sea, toda una suerte como de subrelatos que configuran una metodología como muy particular, ¿no? Una metodología pues que abraza el proceso y el error de alguna manera, ¿no? Y que está abierta, ¿no? Y que está como abierta para encarnar diferentes necesidades en el relato. Y es un poco esa forma queremos que esté presente a la hora de presentar como esta investigación, ¿no? Pensamos como en un dispositivo en el que todo esto también pueda tener su visibilidad, no solo el contenido, sino esa apertura del proceso en la que caben pues todo esto, ¿no? Que estamos contando. El tema como de contener el relato también ha ido como evolucionando, ¿no? Al principio nos planteábamos como unas conversaciones muy improvisadas, muy fluidas, muy filtradas también del espacio, del paisaje donde estábamos, ¿no? De la naturaleza, del caminar, de esos tiempos, de comer, de cocinar juntas, de irnos a dormir, de la charla de antes de irnos a dormir, de hacer un fuego. Y luego también nos dimos cuenta de que esa apertura quizá era maravillosa para algunas cosas, pero que también era necesario quizá para justamente ayudar al surgir de ese relato, pues ir acotando o ir proporcionando como guías. Entonces esto también como lo fuimos reformulando, ¿no? Y de cosas muy abiertas pasamos como a generar pequeñas líneas que pudiéramos quizá compartir el interés con esa persona con la que estábamos delante. Y bueno, esto también nos ha llevado a tener como relatos pues muy íntimos, muy de conversación, muy costumbristas,
que supuran el proceso, ¿no? Y otros relatos que están muy equilibrados y muy bien construidos, ¿no? O sea, esa diversidad también es muy interesante para nosotras. Algo que se nos ha hecho muy presente durante todo el trabajo que hemos hecho de investigación en torno a la muerte es que es un tema que no se agota, al revés, se va ampliando cada vez más. En cuanto vamos tocando diferentes ejes de investigación, se van abriendo múltiples más. Y esto está muy presente también en la fase de investigación de las entrevistas de la capella, porque la propia manera en que los materiales que hemos rodado se relacionan entre ellos y la manera en la que abren también otras preguntas que nos gustaría seguir investigando es inabordable. La beca que tenemos de Barcelona Producción tendrá su final con una presentación que vamos a hacer aquí en el Centro de Arte de una pequeña pieza de 20 minutos que hemos preparado con el material audiovisual y la presentación de una publicación editada por la capella. Y lo que esperamos es seguir trabajando con estos materiales que tenemos mucho material grabado y nos gustaría tanto seguir trabajando con él para desarrollar otros montajes de mayor duración, como también seguir ampliando la búsqueda de relatos, las entrevistas, las personas implicadas y el material de vídeo. Estos bichos, el día que no llega oxígeno, ¿qué descubren? Descubren que pueden empezar a salir del intestino y a medida que van avanzando, ¿qué hay? Comida y se te empiezan a comer.